beneficio de la cruz de Cristo. Ponga sus manitas hacia el frente ahora. Vamos a orar. La pastora que trae la palabra y la enseñanza en la tarde de hoy. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por tu perdón. Nos vamos de este lugar ya distintos y diferentes hasta aquí. Pero ahora viene la mayor parte, Señor, que es que tú vas a hablar a nuestros corazones. Permite que nuestros corazones estén prestos, fértiles, para escuchar tu palabra, sobre todo para escucharla, memorizarla, pero lo más importante es ponerla en la aplicación en obra, Padre amado. Habla a nuestros corazones, bendice la pastora, úsala con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo, Padre amado, y que cada vida en esta hora, Señor, se puedan ir de este lugar satisfechos del manjar que van a comer. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Si le vas a dar Vamos. gracias al pueblo. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Estamos aquí por Él y para Él. Amén. Usted escuchó, estamos aquí por Él y para Él. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar que poder venir aquí a sus atrios. Qué lindo. Vamos a estar leyendo hoy en Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Hoy vamos a una transición. Hemos estado hablando de qué? De que tenemos que con gozo cumplir la asignación que Dios nos envió a hacer. Y hemos aprendido muchas cosas. Empezamos desde Efesios capítulo 4, versículo 1. Y hemos aprendido, si usted no ha podido escuchar las prédicas, puede entrar a nuestra página de YouTube y de Facebook, y ahí están todas las enseñanzas de la casa. Nútranse. Amén. Dice que hemos estado hablando sobre qué? Que tenemos que mantener la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos aprendiendo sobre nuestra identidad como hijos de Dios. Nos han enseñado, hemos aprendido que tenemos que soportarnos con paciencia, con amor, los unos a los otros, que tenemos que mantener, cuidar, guardar el vínculo de la paz. Que tenemos que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para alcanzar ese varón perfecto en Cristo Jesús. Que tenemos que dar testimonio de qué? De que cuando nosotros aplicamos la palabra, experimentamos lo que dice la palabra en nuestra vida, podemos enseñarlo, compartirlo con otros, y eso es dar testimonio. Aprendimos y hemos aprendido y seguimos aprendiendo de que estamos edificando, construyendo nuestras vidas sobre la roca de Cristo Jesús. Y construimos en amor. Y que si nuestro fundamento, nuestro cimiento, la profundidad de nuestro edificio, porque nosotros somos edificios del Señor, como iglesia y cuerpo de Cristo, va a ser una estructura estable, sólida, que puede venir viento, terremoto, huracán, puede venir tsunami, puede venir cualquier cosa y no se va a derribar, sino que va a permanecer. Amén. Porque estamos construyendo sobre la roca y no sobre la arena. Lo que construimos sobre la arena va a llegar el momento que nos van a sacudir y se va a destruir la casa, el fundamento, los cimientos. Pero Dios en su misericordia vuelve y nos dice: este es el bloque que tienes que poner, esta es la varilla que tienes que usar, este es el cemento que tienes que utilizar. ¿Para qué? Para que no se caiga la estructura. Amén. Hemos aprendido que tenemos que mantenernos sostenidos y unidos, así como las coyunturas del cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas del cuerpo sostienen los órganos del cuerpo y se ayudan mutuamente. Pues así mismo nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos coyunturas que nos ayudamos mutuamente según la actividad que nos ha sido dada, según el propósito. Amén.
que nos han dado dones para la edificación, perfección del cuerpo de creyentes, del cuerpo de Cristo, que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay que crecer. Hay que crecer. Hay que madurar. Que tenemos que tener convicción de nuestra fe en Cristo Jesús. Que no podemos ser engañados por el sistema del mundo, por el engañador que es Satanás. Amén. Que hay una gracia de Dios que ha sido depositada en nosotros, una medida perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Y esto es interesante porque el Señor da los dones según a Él le place. Y Él unge a las personas y a los ministros de Dios, ¿para qué? Para que lleguen a cierto tiempo. Mira, hay una unción que se deposita sobre los misioneros que están en las Amazonas, que están en los bosques, que están en el pango, que no tienen luz, que no tienen agua, que pasan por ríos, para llegar a una tribu que no habla tu idioma y poder llevarle el mensaje de Cristo. Gracias a Dios. Ellos tienen esa porción de gracia que Dios les dio. Y así el Señor va depositando en cada uno de nosotros una medida para que nosotros podamos cumplir su misión, su asignación. ¿Y la podamos cumplir con qué? Vamos, ¿con qué la vamos a cumplir? Con gozo. Pero ¿qué hemos estado hablando en estos últimos 5 domingos? Y con 4 y con estas 5. Gozo. Que la misión de Dios se hace con gozo. Que si usted no tiene gozo en su vida, hay que preguntarse si estamos dentro de la asignación de Dios. Porque aunque vengan pruebas, tribulaciones, procesos, sufrimientos, persecuciones, hay gozo. Hay paz, hay plenitud. Amén. Así que este breve resumen. Continuamos con Efesios capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar esta nueva etapa. ¿De qué? Del nuevo hombre. Somos nuevos en Cristo Jesús. Somos renovados en Él, transformados en Él. Y el Señor requiere de nosotros que nosotros vivamos una vida como hijos de luz. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y refiero en el Señor. Doy testimonio que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está diciendo, doy testimonio, o sea que doy fe, yo soy testigo de lo que les voy a enseñar y les voy a decir, va a caer resultado. Vino de Cristo, viene del corazón de Dios. Y se los enseño para que nosotros lo pongamos por obra, para que demos testimonio. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, en el vacío de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es del versículo 17 al 19. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué significa eso? Irremediable, ¿qué significa? Que no tienen remedio. Entonces, Pablo le está diciendo aquí al pueblo y nos dice a nosotros, con la autoridad, yo doy testimonio, no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él.
Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra produce cambios en nosotros y vamos a seguir creciendo, madurando, aprendiendo para dar buen testimonio de ti, para que las vidas te conozcan, Dios. En nombre de Jesús. Así que Pablo hace énfasis, doy testimonio. Esto no es algo que haya leído, sino que yo, Pablo, testifico que esta es la verdad de Dios y he aplicado a mi vida y puede dar testimonio de que es una realidad para él al experimentarlo. Pablo nos exhorta a aplicarlo a nuestras vidas para que nosotros podamos experimentarlo y podamos dar testimonio de lo verdadero, porque para eso nos ha llamado el Señor, a dar testimonio de lo verdadero, de lo correcto, de lo que el Señor nos enseñó. Y él dice y exhorta que no podemos caminar más como los gentiles, como los paganos. Y voy a definir, ¿verdad?, según el diccionario bíblico, lo que son gentiles o paganos. Y escuchen bien. Viene del griego etnos, que significa raza o como del mismo hábito. Es decir, tribu, alguien extranjero no judío, pagano, gente gentil, en referencia a todos los no israelitas, e implicando idolatría e ignorancia en relación al Dios verdadero. Alguien que no tiene una relación de pacto con Dios. Un pagano, un gentil, no tiene entendimiento de Dios, no tiene conocimiento de la relación de Dios. Es alguien que está siguiendo la idolatría. Y aquí nos habla el pastor César de la idolatría. Entre la página y escúchelo. Amén. Así que un pagano, un gentil, es alguien que sigue la idolatría. La motivación de la idolatría es la manera en que las personas se acercan a un ídolo creado por el hombre, para el propósito, la creencia, la esperanza, que de alguna manera ese ídolo y cómo uno responde a ese ídolo y de cierta manera en quien alguien te dice que vas a obtener lo que quieres. ¿Por qué la gente sigue ídolos? Porque ponen esperanzas en cosas que vanas. Aleluya. Porque creen que ese ídolo le va a poder dar lo que ellos desean. Pero estos ídolos para ellos tienen un supuesto poder. ¿Y de qué se trata? De que el pagano, el gentil, quiere obtener su deseo. El que es idólatra quiere obtener su deseo. Aleluya. Y busca un ídolo o algo a la cual quiere poner su esperanza en eso para obtener ese deseo. El ego, el orgullo, mis deseos, mis pasiones. El paganismo se enfoca en satisfacer el ego. Eso lo había explicado anteriormente, pero lo repito de nuevo. El paganismo se enfoca en satisfacer el ego y los deseos de la persona. Entonces, nos están diciendo aquí en la palabra que no podemos caminar, andar como los gentiles. Que no podemos tener un estilo de vida como los paganos, como los gentiles, como los idólatras. ¿Por qué? Porque ellos llevan una vida llena de engaño, una vida con un corazón lejos del corazón de Dios. Porque ellos lo que quieren es satisfacer sus deseos. Porque ellos quieren satisfacer sus pasiones. Ellos quieren crecer en ellos. Ustedes han visto a las personas que practican el ocultismo,
brujería, el satanismo, aún la religiosidad, la religión. Cuando ven a un Buda, ¿qué hacen? Le soban una barriga. ¿Y qué quieren? Prosperidad económica, chavo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Los budistas, las diferentes religiones del mundo, de alguna manera y otra, están arraigadas al paganismo, a la idolatría. Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿para qué? Para mantener en cautividad a los hijos de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros leemos la Escritura, aquí Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo doy testimonio de que si tú eres pagano, que si tú eres idólatra, que si tú eres un gentil que estás lejos del corazón de Dios, no vas a tener resultados en tu vida. No vas a ver bendición en tu vida. Y por eso dice, yo te exhorto a ti, iglesia de Jesucristo, porque Él nos ha estado hablando, la palabra nos ha estado hablando de que nosotros somos cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí le estamos hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Amén. Una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que se mantiene unida, ayudándose los unos a los otros. ¿Para qué? Poniendo los dones del Espíritu al servicio de la obra de Dios, para que podamos crecer y conocer y llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así que dice, ya no andéis, no caminen, no tengan un estilo de vida como los otros gentiles, que su motivación es creer en un ídolo creado por el hombre, poniendo su esperanza en algo que no le va a dar la respuesta a lo que necesita. Entonces dice, ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos caminan en la vanidad de su mente, están faltos de propósitos. Ustedes saben que hay muchas personas que son brillantes en su especialidad, Ajá. pero ignorantes en la voluntad de Dios. Ajá. ¿De qué te sirve que seas brillante como médico, como abogado, con la profesión que tengas? En tu especialidad eres brillante, pero si la sabiduría de Dios, la obediencia a Dios, la voluntad de Dios no está en tu prioridad ni en tu corazón, no vas a lograr nada. Y ahí las personas dicen, no, es que yo tengo mi doctorado, yo fui esto, soy lo otro, qué bueno. ¿Y Dios? ¿Y Jesucristo? Aleluya. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es simple. Lo que pasa es que el ser humano lo quiere complicar. Y nosotros lo complicamos, el mundo, la sociedad lo complica. Así que uno puede ser brillante en su especialidad, pero somos inútiles si no recibimos la verdad del Evangelio. Amén. Entonces nos dice la palabra que los paganos, los gentiles, andan en la vanidad de su mente. Y eso significa en la inutilidad, transitoriedad, en la depravación moral, la vaciedad, necedad, perversidad y la iniquidad de la mente. Amén. Y aquí podemos ver la fuente y la base para toda idolatría. ¿Cuál es la fuente y la base para toda idolatría? Está dentro del pensamiento, dentro de la mente. Es el proceso del pensamiento del hombre. ¿Qué es este ídolo? El ídolo es algo que se le ocurrió a un hombre, a un individuo en sus pensamientos, que está arraigado al engaño, a la mentira, como estudiamos anteriormente, las estratagemas de los hombres, los dados truqueados, dañados, el engaño de Satanás, esa metodología del enemigo que comprende, porque lo expliqué la vez anterior, el enemigo comprende tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, Ajá. y te engaña para que tú satisfagas esos deseos.
Aleluya. Así que el ídolo es algo que se le ocurrió a un hombre, a un ser humano, ¿para qué? Para satisfacer tu deseo carnal, la iniquidad, la concupiscencia, el deseo de la carne, los deseos del corazón del ser humano que se inclina al pecado, que está esclavo en el pecado. Entonces, son adoradores de ídolos, individuos que están tratando de satisfacer, cumplir los deseos enraizados en el pecado. Colosenses 3:5 dice, hacer morir. Cuando nos dicen hacer morir, ¿qué significa? Elimínalo. ¿Qué significa? Hacer morir. Mátalo. Mata lo terrenal en vosotros. Aleluya. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Idolatría no es solamente prenderle una vela a una estatua. Idolatría es mucho más allá de solamente rezarle a los santos. Es poner una cosa o algo antes que a Dios. Tu confianza no puede estar puesta en los bienes materiales. Nuestra confianza no puede estar puesta en una estructura terrenal. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucha gente se pierde por las religiones del mundo buscando una verdad, cuando Jesucristo es la verdad. Amén. Cuando Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Ayer, en estos días me preguntaron, ¿cómo uno puede llevar el mensaje del Evangelio, de Jesucristo, del Espíritu Santo a una persona que no conoce nada de la palabra, que no sabe quién es Dios, que nunca ha ido a la Biblia, que nunca le hablaron de Jesucristo? ¿Cómo uno le lleva el mensaje del Evangelio? ¿Ustedes saben qué? Eso es sencillo. Se le comunica el mensaje de esperanza, de salvación por medio de Cristo. Se le instruye en la palabra. Y solamente se le dice, tienes que creer en Cristo, esto es por fe. Esto no es por obligación. Usted está aquí porque usted cree. Amén. Yo no lo voy a buscar a su casa, ni el pastor tampoco. Me dijo, vengan para aquí porque es que tienen que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No, el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de Amén. nosotros. Es voluntario. El Espíritu Santo trata con el corazón de cada uno. Y cada uno de nosotros, ustedes saben que si uno le dice al Señor, revélate a mi vida, el Espíritu Santo se va a revelar. Amén. Si nosotros leemos la palabra y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, créanme, doy testimonio que el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Les voy a explicar. Voy a hacer un paréntesis y vuelvo. Tenemos que aprender que se requiere un cambio y que ya no caminemos y no vivamos un estilo de vida de acuerdo con la vanidad, el deseo, la futilidad de nuestra mente, de nuestro corazón. Me había dicho que la vanidad es la inutilidad, la depravación moral, la necedad, la perversidad, la transitoriedad, la iniquidad del corazón, de la mente. Y que no podemos caminar como los gentiles que caminan en la inutilidad de su mente. ¿Y cuál es el problema con la mente? ¿Por qué nuestra mente es un problema? Mira lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aleluya. Entonces, aquí nos está diciendo,
Pablo, no puedes vivir como los gentiles, como los paganos, que andan en la inutilidad de su corazón, de su mente, de sus pensamientos. Porque tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. La palabra entendimiento, dianoia, es el pensamiento hondo, la facultad mental o su disposición, su ejercicio, la mente, el pensamiento, el proceso de pensar y entender, la prudencia, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Un pensamiento, usted sabe que puede agitar la pasión en el ser humano. Un pensamiento puede agitar la imaginación en el ser humano. Un pensamiento puede agitar la ira en el ser humano. Y los sentimientos en el ser humano. Un pensamiento. Un mal pensamiento en tu corazón y en tu mente puede destruir tu vida. Por eso nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. El pensamiento, la mente es el corazón. Entonces dice, ellos tienen un pensamiento oscurecido, entenebrecido. No puede vivir como ellos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, donde está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que como el cuerpo de Cristo se tiene que edificar en amor, no podemos vivir como los gentiles, como los paganos, con una manera de pensar errónea, oscurecida. Cuando hablo de entenebrecido, es que hay ceguera espiritual, mental y del entendimiento. Entonces les traigo este ejemplo en el jardín del Edén. Satanás habló ¿a quién? A Eva, de acuerdo con los deseos de la mujer, y ella fue engañada. Su conciencia fue engañada y oscurecida. Y Satanás la engañó, la sedujo con el deseo del corazón y la engañó. Hay una relación entre ser engañado y oscuridad. Cuando vemos que Dios creó, en el principio, en Génesis 1, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice la palabra? Que estaba vacía, que estaba sin orden y sin forma. ¿Era que un total? Caos. Un total desorden. ¿Cómo está su closet? ¿Cómo está el almacén de la terraza? Ay, santo. La casita de herramientas, ¿cómo está? Pues Londres. Hay un closet donde uno va a ir almacenando y almacenando y almacenando. Esto por si acaso lo necesito, esto por si acaso después lo necesito. Y después cuando va a abrir no necesita nada. Saca todo eso, bote, lo echa el zapacón, bendiga a alguien y limpia la casa. Pero dice, bueno, eso es bíblico, iglesia. Dios ordenó la tierra. Amén. Dice que al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaba vacía, sin orden y sin forma. No había orden, y solo a través de la luz se manifestó el orden de Dios. Gracias, Señor. Es solo con la luz de Jesucristo, con la luz de su palabra, con la luz de su presencia, que podemos ser iluminados y ver la verdad. Porque muchas personas no pueden ver la verdad de Cristo, porque su entendimiento está oscurecido. Aleluya, amén. Su mente está entenebrecida. ¿Ha visto una casa embrujada? Bueno, la casa embrujada, cuando la ponen así, todas oscuras, no hay luz, llenas de telarañas, cucarachas, murciélagos. Por lo menos eso es lo que proyectan en las películas. Pues eso es entendimiento entenebrecido.
a la voluntad de Dios, que quieren engañar a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Cuando la luz de Cristo se manifiesta, llega el orden de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo he tenido como que últimamente unas experiencias con una cucarachita que no son bienvenidas. Pero yo no sé si fumigaron, el municipio fumigó o algo, ellos estaban tratando de escapar. Y yo prendo la luz y sale una cucarachita y yo, ¿qué tú haces aquí? Aquí tú no puedes estar. Se fue corriendo porque no aguantó la luz. Primero la mía, segundo la bombilla. Y la iba a capturar y no la pude capturar. Pero cogí el veneno, eché y apareció muerta. Viste, no te saliste con la tuya. Porque las tinieblas no aguantan la luz. Amén. Y nosotros somos luz. Amén. Amén. En medio de tinieblas. Cristo, con su palabra, ilumina nuestros corazones para que podamos ver la verdad. Amén. Pero si estamos viviendo nuestra vida como el resultado de la caída en pecado, la mente se oscurece. Y dice la palabra que son alejados de la vida de Dios. Por eso dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Aleluya. Así que el que tiene la mente oscurecida, faltos de la luz de Cristo, vive una vida ajena a la de Dios. Y por definición, dice que ajeno es cuando alguien se distancia de, cuando alguien se aliena de, cuando alguien no es participante, cuando es un extraño y un extranjero. Esto es poderoso, ¿por qué? Porque el que está alienado, distanciado de la luz de Cristo, no es participante del reino de los cielos. Hay oscuridad, no hay entendimiento, ¿y qué ocurre? Está en cautividad y esclavitud, no hay bendición. Entonces el Señor quiere que nosotros, sus hijos, vivamos conociendo lo que es vivir en Dios. Y vivir en Dios y tener vida en Dios es tener una vida bendecida. Amén. Es tener una vida que satisface. Amén. Es tener propósitos eternos, reales. Es tener gozo, paz, plenitud, vida eterna. Tener la esperanza en que nosotros tenemos una vida eterna, que si nosotros partimos hoy a la presencia del Señor, vamos a ir a su presencia. Que si el Señor le suena las trompetas, nos vamos a levantar para ir a comer a su presencia. Porque nosotros somos hijos de luz, somos sus hijos. Y tenemos que una vida bendecida, una vida que satisface y que tiene propósitos en Él. Entonces, el que no tiene una vida con Dios, ¿con quién la tiene? Por el diablo. Con el diablo, con Satanás, el engañador, el príncipe del mundo. Amén. El que quiere tener cautividad a la humanidad y separar a los hijos de Dios de Él. Aleluya. Entonces, el que está ajeno de Dios no es participante de las cosas de Dios. Aleluya. El que está ajeno de Dios es un extraño ante la presencia de Dios. Y eso quiere venir a engañar a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué se alejan? ¿Por qué alguien se puede alejar de Dios? Ustedes no han visto, y el pastor lo tiene, yo tiene bien claro, el que cree en todo no cree en nada. El que le echa sal al patio Ay, santo. y le ora a Dios y le prende una vela al santo y hace yo no sé cuántas cosas, porque es que queda en algo, por si no me funciona esto, pues tengo este bajón. Eso no funciona. Aleluya. Dios es uno, Dios es trino y es uno. Amén. Y Él es el único que puede darte salvación, liberación, vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que le piden a Dios, le piden
al cielo, le piden a la tierra. ¿Y quién le va a contestar? Nadie. ¿Quién le va a contestar la petición? Satanás. O no va a recibir respuesta y se molestan con Dios, ¿a colmo? No creen en Dios, pero se molestan con Dios. Porque el único que da la respuesta es Jesucristo, el Señor. Amén. Solo Dios da respuesta. Amén. Porque se alejan de Dios. Porque su corazón se endurece, se enfurece. Porque no ven respuesta a su deseo egocéntrico, a su anhelo de la concupiscencia del corazón. El que no puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios hace que su conciencia se enfurezca. Aleluya. El que no puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios hace que su conciencia se enfurezca. Aleluya. El que no puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios hace que su conciencia se enfurezca. Aleluya. ¿Y qué trae el enojo? Rebelión. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás fue obediente, pero no en el momento que Dios le pidió. Y todas las cosas que le ocurrieron a Jonás, Dios lo utilizó para bien, porque los paganos que estaban allí en el bote reconocieron a Jehová de los ejércitos. Dios lo tornó a bien porque Él es Dios. Pero Jonás se enfureció con Dios porque él sabía que cuando él llevara el mensaje a Nínive de arrepentimiento, Dios es un Dios misericordioso y perdonador, iba a perdonarlo. Pero ¿quién te crees tú, Jonás? Oye, Dios te dice, vete y dile a fulano, a fulana, que lo ama, que tiene misericordia, que tiene perdón para esa persona. Ah, no, pero es que él me la hizo mal y no quiero que tú lo perdones. Eso es un pensamiento entenebrecido. Eso es un corazón entenebrecido, oscurecido, que está en la vanidad de su mente. Porque esa misma misericordia, ese mismo perdón, ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros y que nosotros hemos recibido, nosotros damos testimonio para que otros lleguen. Amén. Y que esos que están en el paganismo, en la idolatría, en el ocultismo, que tienen su entendimiento entenebrecido, vengan a la luz de Cristo. Amén. Y salgan de las tinieblas y entren a la luz admirable. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos ir al territorio y convertirnos a ellos. Amén. Así que esto es bien claro. Nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el pensamiento de Dios. Hay personas con el entendimiento entenebrecido, están distanciados y no son participantes de la vida plena de Dios. Dice porque son ignorantes. Pero esa ignorancia tiene una razón de ser. Y la ignorancia es por la causa de la dureza del corazón. Aquí dice, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que hay en sus corazones, por la dureza de su corazón. Esto es como un ciclo. Hay una causa y un efecto. ¿Y todo estriba en qué? En la dureza del corazón. En un corazón endurecido contra Dios. Quiero definir ignorancia. Del diccionario bíblico viene de agnoia. Y escuchen bien lo que es ignorancia. La ignorancia es no saber, falta de conocimiento, es ser ignorante a las cosas de Dios, a las cosas divinas. No conocer por falta de información o de inteligencia, por falta de disposición, está el ignorante porque ignora el conocimiento y la verdad. No entender, y hay una ignorancia intencional, una que te hace actuar neciamente, no reconocer o recibir.
rechazar ceguera espiritual y moral. La ignorancia está en que la persona decide rechazar el conocimiento de la verdad, que es por medio de su palabra y la palabra de Cristo. El ignorante que está falto del conocimiento de las cosas de Dios, porque desconoce, pero está el ignorante que rechaza. Y ese es el agnóstico. Es el que está en contra de las cosas de Dios por decisión. No por ignorante, no por desconocimiento, sino por decisión. Conozco quién es Dios, conozco su verdad, pero decido rechazarla. Ese es el agnóstico. Rechazan la Biblia, no respondiendo a las cosas que Dios revela. Dios revela para que nosotros podamos ver las cosas desde la perspectiva y la mente de Él. Entonces, no es por falta de conocimiento que rechazan a Dios, es por decisión. ¿Y qué sucede? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué si conoces que Dios es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él? ¿Por qué la gente no lo recibe? ¿Por qué las personas no le creen? ¿Por qué las personas no permanecen en Él? ¿Por qué dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero el testimonio y su vida es contrario de rechazo a Dios, a su verdad? Y dice la palabra que es por la dureza del corazón, por la terquedad, por la obstinación. Dice la palabra que como pecado de adivinación es la rebelión a Dios. Y es idolatría. O sea que la terquedad, la obstinación, la dureza de corazón, Dios lo ve como idolatría. O sea que idolatría no es solamente rezarle a los santos, es tener un corazón obstinado, un corazón terco, un corazón duro. Y el pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, fue un pueblo duro de cerviz, un pueblo terco. Ustedes saben lo que es que el Señor manifestó su grandeza viendo el mar en dos. Y ellos seguían anhelando volver a Egipto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Obstinación, dureza de corazón, terquedad. ¿Cuántos milagros el Señor no se ha manifestado en nuestra vida? ¿Cuántas peticiones el Señor no nos ha dado respuesta? Y seguimos obstinados en no seguir su voluntad. Entonces, la dureza del corazón viene de porosis, que significa, diccionario bíblico, estupidez, encallecimiento, endurecimiento, petrificar, volverse insensible, endurecer, hacer necio o encallecido. Son tipos de piedra. Volverse duro como una piedra o insensible al tacto. Volverse tonto o simple. Obstrucción del discernimiento. Insensibilidad del corazón, de la mente, del entendimiento. Cuando hablamos del corazón en la palabra, estamos hablando de los pensamientos, de los sentimientos, de la mente, que es el asiento de los deseos, de los sentimientos, de los afectos, de las pasiones, de los impulsos, del entendimiento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Moisés saca al pueblo de Israel, pero pasó una lucha. El Señor le dijo: tú vas a ir a sacar al pueblo de Israel. Y el Señor envió unas plagas y envió unas pruebas para manifestar su gloria.
¿Y qué le decía Faraón? Ay, perdóname, sí, es verdad, órale a tu Dios para que me quite esta prueba. Y Moisés iba y oraba, y el Señor le quitaba la prueba. ¿Y qué hacía Faraón? ¿Qué hacía Faraón? Rechazaba la voluntad de Dios. Y volvía y pedía, y el Señor en su misericordia volvía. ¿Y qué hacía Faraón? ¿Corría a los pies de Dios? ¿Se humilló y reconoció al Señor? Rechazaba la voluntad de Dios. Ora por mí, intercede por mí, Dios te da respuesta, Dios te liberta, Dios te quita el problema. Pero sigues en contra de la voluntad de Dios. Sigues en contra de conocer a Dios y su voluntad. Se apartaba de la verdad de Dios, Dios se le revela, y al rechazar su corazón a Dios, Dios endureció su corazón. Santo. El corazón se endurece cuando tú conoces la verdad que Dios revela a tu corazón y lo rechazas. Cuando Dios manifiesta su verdad, cuando Dios obra en nuestras vidas, e interiormente sabemos que Dios te sanó, te libertó, te cuidó, te protegió, y estamos conscientes de ello y rechazamos a Dios, el corazón se endurecerá. Se vuelve difícil, se vuelve insensible a las cosas de la verdad de Cristo. ¿Y qué ocurre? Nos entregamos a las pasiones lujuriosas de la carne, a las obras inmundas y a la codicia. Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La consecuencia de la dureza del corazón es que se van a entregar, pierden la sensibilidad hacia Dios y su verdad, y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando dice que pierden toda sensibilidad, es que se vuelven apáticos, insensibles al dolor. Tienen una falta de interés o de energía o de pasión para conocer la verdad de Dios. Y dice que se entregan. Cuando alguien se entrega, ¿qué hace? ¿Se da? Se rinden. Pero en vez de rendirse al Señor, se rinden a las pasiones de la carne. Y dice a la lascivia. Y yo quiero que usted entienda lo que significa lascivia. Significa, y estoy terminando, lujuria desenfrenada, el exceso, libertinaje, desenfreno, desvergüenza, insolencia. Incluye varios vicios: obscenidades, lascivia, libertinaje, excesos, falta de moderación, alguien que es licencioso, que habla arrogantemente, sensuales, perversión en general, todo lo que es contrario a la pureza, la corrupción, la falta de autocontrol, la lujuria insolente, la fornicación, la glotonería, la ebriedad. Todo eso es lascivia. Es la propensión excesiva a los placeres sexuales, deseo excesivo y el apetito de una cosa. Entonces, cuando el entendimiento está entenebrecido, oscurecido, cometen y van, ponen todo su trabajo, todo su empeño en satisfacer su carne y no satisfacer los deseos de Dios. Y dice que se ocuparon con avidez, con avaricia, con codicia, que significa querer tener más. Dice con avidez. Corrieron, pusieron todo su esfuerzo para entregarse con avidez a la impureza. Y avidez o la impureza
es querer más, esa codicia, esa glotonería de querer tener mayor ganancia, mayor deseo, mayor lujuria, mayor extorsión, más posesiones materiales, más sensuales. El que es sensual es más sensual, el que es materialista quiere más material, el que está en lo malo quiere más malo, quiere más lo malo, lo inmundo, lo impuro, ya sea físico o moral. Es lo opuesto a la castidad. Entonces abunda en las obscenidades, en la corrupción, en el libertinaje. Dios se revela, el hombre lo rechaza, se endurece el corazón, nos volvemos insensibles. Por no obtener lo que queremos, nos molestamos con Dios y el corazón se pone rebelde y se enoja con Dios. Nos comenzamos a desesperar y recurrimos a las cosas inmundas, y lo que se despierta es la codicia en el hombre. Y una verdad bíblica es que cuando no caminamos con Dios, se despierta la codicia, y el hombre lo que va a buscar es querer satisfacer sus deseos y se vuelve codicioso. Entonces quiero satisfacer este deseo, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero más, y quiero más, y quiero más de lo inmundo. Pero cuando volvemos a Dios nuestro corazón y le obedecemos, cuando nos volvemos obedientes a la verdad de Dios y del Espíritu Santo, créame que vamos a experimentar la plenitud y vamos a estar contentos, como nos enseña la palabra. Cuando tenemos una vida y caminamos con Dios, no vamos a tener todos estos deseos pecaminosos para las cosas del mundo. Vamos a conocer la satisfacción y vamos a saber utilizar las cosas del mundo para los propósitos del reino de Dios, en lugar de satisfacernos a nosotros, como hacen los paganos. Porque el Señor quiere que crezcamos y maduramos. Y para el Señor es más importante en quién nosotros nos convertimos que en lo que nosotros poseemos. Por eso Pablo pudo decir, he aprendido a vivir ¿en qué? En escasez y en abundancia. Y él también nos enseña que doy todo por estiércol, dejé todo mi conocimiento, todo lo que sabía. Un rabino que conocía y conocía toda la doctrina judía, hebrea. Lo tengo por estiércol. Y me he esforzado para conocer a mi Cristo, a mi Salvador. Amén. Qué poderoso, qué poderoso. Pero dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y lo dejo hasta ahí por hoy, porque esta enseñanza va a continuar. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones y muestras, Señor, tu verdad, para que seamos renovados, transformados en nuevos hombres, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, conforme a tus principios. Gracias, Padre amado, porque tú nos ayudas y nos esfuerzas a crecer en el conocimiento de tu voluntad, para que demos testimonio de ti en nuestra vida, en el nombre de Jesús.